Muy buenas noches. Eh, Hoy le hablaremos sobre circuitos eléctricos paralelos, mixtos y de serie. Mi nombre es José Correa Castro, de la A3, de la Academia de Aviación Internacional. Bueno, hablaremos un poco sobre los circuitos de serie, paralelos y mixtos. Vamos a hacer una breve introducción sobre qué es un circuito. Bueno, un circuito es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transistores, entre otros, que transportan corriente a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Un circuito que tiene componentes electrónicos que denomina circuitos electrónicos y generalmente están en redes que son no lineales y requieren diseños y herramientas de análisis de mucho más complejos, de mucho más complejidad. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva explicaremos un poco sobre qué es un circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bordes o terminales de los dispositivos generadores, resistencia o condensadores o inductores, interruptores y entre otros se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Eso es lo que es un circuito en serie. En la siguiente diapositiva veremos qué es un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión de dispositivos, generadores, resistencias, condensadores o bobinas, etc., en la que los bordes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Eso es un circuito en paralelo. En la siguiente diapositiva veremos sobre qué es un circuito de señal mixta. Los circuitos de señal mixta son circuitos integrados que contienen circuitos analógicos y digitales combinados en un solo semiconductor. Hasta mediados de los 90 se trataban generalmente de circuitos integrados para la conversión analógica digital y conversión digital analógica, modems, alimentación electrónica, circuitos integrados de buffer digital. Los circuitos de sonido digital pues están controlados también por circuitos de señales mixtas. Con el nacimiento de las tecnologías como los celulares, las redes, están en categoría, incluyen también como circuitos integrados para los teléfonos celulares o móviles, emisiones de radio por software, el router WAN y LAN. Eso es lo que significa un poco de las señales mixtas. Bueno, ya que hicimos una breve introducción sobre los tres circuitos que son, a qué convienen, ya podemos hablar sobre cada uno. Vamos a empezar hablando sobre los circuitos en serie. El circuito en serie consiste en una malla de circulación a través de la cual se van registrando caídas de tensión y consumos de corriente dependiendo de las demandas de energía y de los componentes conectados. Por ejemplo, las características son que los circuitos en serie también tienen una conexión general en secuencia. Esto les concede ciertas especificaciones técnicas, las cuales se detallan a continuación. Los terminales de los elementos se conectan sucesivamente. En el terminal de salida de un elemento, o sea negativo, se une a la terminal de entrada del siguiente componente, que va a ser positivo. Aquí en la imagen lo podemos ver bien, un poco lo agrando para que se pueda ver un poco mejor. Bueno, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales en caso de que se encuentren con una sola fuente de voltaje. Entonces la tensión aplicada al sistema será igual a la suma de las caídas de tensión en cada elemento del circuito.
La expresión matemática que se emplea para este fenómeno es el siguiente, el que muestra aquí en la diapositiva. En el caso de la conexión de múltiples baterías, al conectar dos pilas, el resultado obtenido es la suma de ambos voltajes. Lo anterior pues claramente ocurre siempre cuando se conectan ambas fuentes de energía con la polaridad adecuada. Esto es el negativo de la primera pila con el positivo de la segunda pila y así sucesivamente. La intensidad de la corriente es la máxima en cualquier punto de circuito en serie. Esto se debe a que la corriente no se divide en ninguna ramificación, ya que todo circula a través de una misma vía. Y esta se traduce en que es una misma intensidad de la corriente que atraviesa todos y cada uno de los elementos conectados en el montaje de serie. La resistencia equivalente del circuito es la suma de toda la resistencia, ya que la intensidad de la corriente sigue un solo camino de circulación. La resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias que lo componen. Y pues matemáticamente este principio se expresa de esta siguiente forma, como esta operación que aparece a continuación en la diapositiva. Bueno, mientras más resistencias estén conectados al circuito, mayor será la resistencia total equivalente del sistema. Y pues según la ley de Ohm, B igual I sobre R, si la resistencia aumenta, entonces la intensidad tiene que disminuir. En una síntesis, en tanto más resistencia conectemos al circuito en serie, menor será la corriente que circule a través de él. Bueno, por ejemplo, si el circuito incluye la conexión de algún interruptor y este se abre automáticamente, la corriente deja circular a través del circuito independiente de cuál haya sido el punto de desconexión. Lo mismo sucede si uno de los elementos se avería durante su operación. Si un componente se funde o se llega a desconectar, entonces el circuito se abrirá en ese punto y la corriente dejará de circular. Además, la naturaleza del circuito implica que todos los componentes se conecten o desconecten simultáneamente. Es decir, el circuito está abierto y por ende todos los componentes desconectados, o el circuito está cerrado y en consecuencia todos los componentes están conectados, va a dar la misma resistencia. Bueno, ¿cómo funciona? Un circuito en serie se acciona con una fuente generadora de tensión que induce la circulación de corriente a través de todo circuito. A su vez podrá circular la corriente que necesita a un camino cerrado que le permite recorrer a un circuito cerrado y volver a la fuente de voltaje a través del terminal negativo de la misma, independientemente de las variaciones de cada circuito, el grosor de modo o todos los circuitos que están constituidos. Bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, los circuitos en serie que se presentan en diversas configuraciones y se forman para intrínseca del día a día. Por ejemplo, un ejemplo puede ser palpable de ello, que son las luces de Navidad, cuyo montaje del alimentador viene dado por la toma de corriente, o sea, la fuente de poder, seguido de los conductores y pasando a través de las bombillas que serían las resistencias. Bueno, circuitos en serie. Aquí tenemos otra explicación sobre un circuito en serie. Bueno, lo primero que es calcular la resistencia total. Esta resistencia total también se llama como resistencia equivalente, porque podemos sustituir todas las resistencias de los receptores en serie por una sola, cuyo valor será la resistencia total, como muestra en el siguiente circuito. Este es un circuito aparte al otro, esto es una nueva explicación.
de un circuito en serie. Esta es la segunda explicación de un circuito en serie. Bueno, aquí podemos ver en la imagen bueno, aquí nos dice que un circuito equivalente quedaría como el de la derecha, como una sola resistencia de 30 ohmios. Pues ahora podríamos calcular la intensidad total del circuito según la ley de Ohm, que sería IT igual sobre BT sobre RT igual 6 sobre 30 igual 6,2 A, que resulta como toda la intensidad, que serían en serie o iguales. Bueno, IT igual I sobre 1 igual sobre I2 igual I3 sería igual 0,2 A, que son todos valen 0,2 amperios. Bueno, ahora solo nos queda como aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular la tensión en cada uno de ellos, como aquí mostramos en la imagen. B1 igual I1 sobre R1 igual 0,2 por 10 igual 2B, como B2 igual 1 I2 sobre por R2 igual 0,2 por 5 igual 1B. La última es B3 igual I3 sobre R3 por R3 igual 0,2 por 15 igual 3B. Bueno, después de esto ahora podemos comprobar si efectivamente la suma de las tensiones es igual a la tensión total. Por ejemplo, BT sobre igual B1 más B2 más B3 igual B más 1 más 3 igual 6B. Como se ve en este resultado, que es cierto que la suma es igual a la tensión total de la pila de 6 voltios. Bueno, para recordar, para tener un circuito resuelto, como por ejemplo uno completo, es necesario que conozcamos el valor de R, de I y de B del circuito total, y la de cada uno de los receptores, y en este caso sería, como aquí mostramos en la siguiente diapositiva, los valores de cada uno de los receptores. Bueno, como ves, pues ya tenemos todos los datos de este circuito y por lo tanto ya tenemos cada uno resuelto como nuestro circuito en serie. Puede que nos pidan calcular la potencia en el circuito, en este caso sabiendo la fórmula de la potencia, que la siguiente fórmula de la potencia es la que aparece en pantalla en la siguiente diapositiva, la fórmula de potencia. Fijando en el caso de las potencias, la suma de las potencias de cada receptor siempre es igual a la de la potencia total, por ejemplo, en serie o en paralelo. Por ejemplo, si nos piden la energía consumida en un tiempo determinado, solo tendremos que aplicar la fórmula de la energía. ¿Cuál es esa fórmula? Pues sería E igual P por T. Por ejemplo, vamos a hacerlo para 2 horas. Para 2 horas. ET igual por PT por T igual 1 por 2, 1,2 por 2 igual 2,4 vatios por hora. Si nos piden los kilovatios por hora, antes de aplicar la fórmula tendremos que pasar los vatios de potencia a kilovatios, dividiendo entre 1000. El resultado es el que aparece en la diapositiva. PT igual 0,0012 por 2 igual 0,0024 kilovatios por hora.
Bueno, ahora pasaremos a hablar y a explicar sobre un circuito paralelo. Bueno, podríamos seguir los mismos pasos que en la siguiente que era la de serie, pero bueno, primero la resistencia equivalente, luego la IT y etcétera. En este caso vamos a seguir otros pasos y nos evitaremos de tener que utilizar tantas fórmulas de la resistencia total. Por ejemplo, sabemos que todas las tensiones son iguales, por lo que BT igual B1 igual B2 igual B3 igual 5B, todas valen 5 voltios. Después de eso, ahora vamos a calcular la intensidad de cada receptor con la ley de Ohm. I igual B sobre R, lo que aparece aquí en la diapositiva, lo que vamos a calcular. Después de calcular la intensidad total del circuito, será la suma de todas las de los receptores. IT igual sobre I1 más I2 más I3 igual sobre 0,5 más 1 más 0,33, y eso da un igual de 1,83. Nos podemos dar cuenta que realmente I3 es 0,3333, porque siempre uno comete un pequeño error al sumar solo 0,33, pero bueno, esto es un error muy pequeño que no pasa absolutamente nada. Bueno, en la siguiente diapositiva hablaremos sobre los circuitos mixtos. Sobre un circuito mixto. Los circuitos mixtos. Aquí aparece el circuito mixto número, la letra A. Vamos a explicar cómo vamos desglosando cada circuito. Bueno, para comenzar tenemos que calcular la resistencia equivalente de todos los circuitos. Inicialmente sustituimos por un lado R1 y R2 por su equivalente y por otro R3 y R4 por la resistencia equivalente de ambas. Dado que R1 y R2 están en paralelo y su equivalente será, como mostramos aquí en la diapositiva, esa es la equivalente, y la equivalente R3 y R4, al estar en serie tendremos R3.4 igual que R3 más R4 igual 20 más 4 igual 24. Bueno, el circuito simplificado queda de la siguiente forma. Aquí el circuito B, aquí queda simplificado. Lo agrando para que se pueda ver un poco mejor. Bueno, a continuación, pues al calcular las resistencias equivalentes de R3.4, R5 y R6, y dado que están en paralelos, tendremos la siguiente operación. Bueno, de esta forma el circuito queda en la siguiente resolución, que por ejemplo finalmente podemos calcular la resistencia equivalente del circuito, y por lo cual sumamos los valores de R1 y R3, puesto que están en esta serie, en la siguiente serie, quedan en esta siguiente serie después de sumarlos. Y queda simplificado. Aquí podemos ver en el circuito D, B que una vez
calcular las resistencias equivalentes del circuito, se procederá con el cálculo de tensiones e intenciones de cada uno de los circuitos simplificados hasta llegar al circuito de partida, donde además calcularemos las potencias disipadas por cada una de las resistencias, cuya suma deberá coincidir con la potencia total calculada y con el circuito de la R que aparecen en todos los circuitos. Bueno, este video ha terminado. Hablamos un poco sobre cada circuito, qué significa cada circuito, hablamos brevemente sobre qué es un circuito, fuimos desglosando, por ejemplo, cada circuito de un circuito mixto, lo desglosamos en parte A, en parte B, en parte C y en parte D, como aquí en la finalización, y también desglosamos sobre un circuito en serie y paralelo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Correa y este es mi video. Muchas gracias.